cápsula de conocimiento de mentes maestras comienza en 3, 2, 1. Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a explorar un tema fascinante, las estrategias y métodos de estudio que usaban los genios. Desde Albert Einstein hasta Leonardo da Vinci, estos grandes pensadores tenían métodos únicos que los ayudaron a alcanzar la grandeza. Así que quédate hasta el final para descubrir cómo puedes aplicar estas técnicas en tu propio aprendizaje. Atención estudiantes, ¿sabías que Einstein no tomaba apuntes como tú? ¿O que Da Vinci mezclaba ciencia con arte para memorizar? Hoy te revelo las estrategias de estudio reales que usaban los genios y cómo tú también puedes aplicarlas sin romperte la cabeza. Muchos estudiantes pasan horas estudiando y no recuerdan nada. ¿Por qué? Porque no estudian de forma inteligente. Un genio no es simplemente alguien con un alto coeficiente intelectual. Es una persona que combina inteligencia, creatividad, curiosidad y perseverancia para generar ideas o soluciones que transforman su campo o incluso el mundo. ¿Qué los hace diferentes? Características, hábitos y mentalidades que los genios adoptan. Curiosidad. Mientras las personas comunes se interesan por lo necesario, los genios se obsesionan con entender profundamente. Pensamiento. Las personas comunes tienen un pensamiento lineal y práctico, mientras los genios tienen un pensamiento divergente, abstracto y multidisciplinario. Tolerancia al error. Las personas comunes evitan equivocarse, mientras que los genios ven el error como parte del proceso creativo. Motivación externa. Las personas comunes buscan recompensas y aprobación de terceros. Los genios tienen motivación interna, pasión, propósito. Persistencia. Las personas comunes tienden a rendirse ante la dificultad. Los genios insisten incluso cuando todo parece fallar. Visión del mundo. Las personas comunes aceptan lo establecido. Los genios cuestionan lo obvio y reinventan lo posible. Los genios nacen o se hacen. Aunque algunos genios nacen con talentos excepcionales, muchos desarrollan su genialidad a través de hábitos mentales, disciplina y pasión por aprender. La genialidad no es un don exclusivo, sino un potencial que puede cultivarse. ¿Sabías que el cerebro de Einstein fue robado? Sí, después de su muerte. Y no lo devolvieron por más de 40 años. Esta historia es 100% real. Cuando Albert Einstein murió el 18 de abril de 1955, su deseo era claro. Quería ser cremado y que su cuerpo no fuera venerado como el de un santo. Pero lo que pasó fue otra cosa. El patólogo Thomas Stoltz Harvey, quien hizo la autopsia, tomó una decisión increíble. Sacó el cerebro de Einstein y se lo llevó sin permiso. Lo cortó en más de 200 piezas y las guardó en frascos, como si fuera un trofeo científico. ¿Por qué lo hizo? Según Harvey, quería analizarlo para descubrir por qué Einstein era tan inteligente. Pero nunca pidió autorización a la familia. Fue un robo encubierto. Durante décadas escondió el cerebro en cajas, frascos y hasta en su sótano. Viajaba con él, lo mostraba a otros científicos y lo enviaba por correo postal, como si fuera cualquier paquete. No fue hasta los años 90 que partes del cerebro fueron devueltas a un hospital en Princeton. Hoy, algunas piezas todavía se conservan en museos y laboratorios. El hombre que descifró el universo no pudo evitar que le robaran el cerebro. Y aunque lo analizaron, nadie ha podido entender aún cómo pensaba realmente Einstein. El cerebro pesaba 1.230 gramos, un poco menos que el promedio. Se descubrieron estructuras inusuales en su corteza prefrontal. Algunas partes están exhibidas en el Mutter Museum en Filadelfia. Rasgos destacados de un genio. Conexiones neuronales más eficientes. Las personas altamente creativas tienen una mayor conectividad entre 3 redes cerebrales clave. La red de modo predeterminado, imaginación. La red ejecutiva, control cognitivo. Y la red de saliencia, detección de estímulos relevantes. Esta integración les permite generar y evaluar ideas con mayor eficacia. El momento eureka no ocurre necesariamente bajo presión. Muchos genios reportan que sus mejores ideas surgen en momentos de relajación.
como al caminar o soñar despiertos, no cuando están concentrados intensamente. El coeficiente intelectual, CI. No lo es todo. Aunque muchos genios tienen un CI alto, lo que realmente los distingue es su capacidad para aplicar ideas originales de forma útil y transformadora. Datos curiosos sobre la creatividad. Dormir potencia la creatividad. Una siesta corta puede mejorar significativamente la capacidad de resolver problemas creativos. El sueño ayuda a conectar ideas aparentemente inconexas. La creatividad está ligada a la longevidad. Las personas creativas tienden a vivir más tiempo, posiblemente porque ven los desafíos como oportunidades y manejan mejor el estrés. La motivación intrínseca es clave. Las personas creativas suelen estar impulsadas por la curiosidad y el deseo de explorar, más que por recompensas externas. La apertura a nuevas experiencias predice la creatividad. Este rasgo de personalidad está fuertemente correlacionado con la capacidad creativa. Las personas abiertas tienden a explorar ideas nuevas, lo que alimenta su pensamiento divergente. El conformismo inhibe la creatividad. Las presiones sociales para encajar pueden reducir la capacidad creativa. Los genios suelen ser rebeldes o inconformistas por naturaleza. ¿Qué es una estrategia de estudio? Una estrategia de estudio es un método o técnica que te ayuda a aprender de manera más eficiente. No se trata solo de leer o repetir, sino de usar herramientas mentales, emocionales y prácticas para entender, recordar y aplicar lo que estudias. En palabras simples, es una forma inteligente de estudiar para no perder tiempo y aprender mejor. ¿Para qué sirven? Ahorras tiempo, entiendes en lugar de memorizar, recuerdas con más facilidad, te sientes menos estresado al estudiar. 5 estrategias de estudio de genios reales. First, Albert Einstein. Técnica, visualización mental y pensamiento en imágenes. Comencemos con Albert Einstein. Una de sus estrategias clave era la visualización. Einstein solía imaginar situaciones complejas en su mente antes de escribirlas. Esto le ayudaba a entender conceptos abstractos. Así que la próxima vez que estudies, intenta visualizar lo que estás aprendiendo. Puede hacer una gran diferencia. Einstein decía, rara vez pienso en palabras, pienso en imágenes. Su técnica era visualizar conceptos como si fueran películas en su cabeza. Consejo. Si no entiendes algo, dibújalo. Haz que tu mente vea el problema como una historia o un juego. Esto activa la parte creativa de tu cerebro. El tiempo es relativo. 5 minutos estudiando parecen una hora. Pero 2 horas en TikTok se sienten como 5 minutos. Leonardo da Vinci. Técnica. Aprendizaje multisensorial. Dibujos, notas, experimentación. Ahora hablemos de Leonardo da Vinci. Este genio del Renacimiento utilizaba un método llamado sketching o esbozo. Da Vinci anotaba sus ideas y dibujaba lo que aprendía. Esto no solo le ayudaba a recordar, sino que también fomentaba su creatividad. Así que no dudes en tomar notas o hacer dibujos mientras estudias. Combinó arte, ciencia e ingeniería siglos antes de que existiera la interdisciplinariedad. Da Vinci no solo leía, dibujaba, tocaba, mezclaba ciencia con arte. Su técnica era conectar todo con todo. Consejo: haz esquemas coloridos, explica en voz alta, crea conexiones locas. ¿Estás estudiando anatomía? Haz tu propio dibujo estilo Da Vinci. Si te distraes mucho, no es falta de atención. Es exceso de imaginación. Nikola Tesla. Técnica. Práctica mental. Visualizaba experimentos antes de hacerlos. Hablemos de Nikola Tesla. Tesla tenía una memoria excepcional y utilizaba la técnica de la práctica mental. Se imaginaba a sí mismo realizando experimentos en su mente antes de llevarlos a cabo. Tesla construía máquinas completas en su mente antes de tocarlas. Y no fallaban. Consejo: antes de resolver un problema, cierra los ojos e imagina el proceso. Entrena tu mente como un laboratorio mental. No es una locura si funciona. Bueno, a veces sí es una locura. Pero igual lo pruebo. Marie Curie. Técnica. Repetición activa y organización del tiempo.
Pasemos a Marie Curie, la primera mujer en ganar un premio Nobel. Curie era conocida por su dedicación y su enfoque metódico. Persistió en condiciones adversas para descubrir elementos radiactivos, revolucionando la ciencia. Ella creía en la importancia de la práctica constante. Si quieres dominar un tema, la repetición y la práctica son esenciales. No te rindas. Curie no solo era brillante, era disciplinada. Estudiaba en bloques cortos, hacía pausas y repasaba cada día lo aprendido. Consejo: usa la técnica Pomodoro, 25 minutos de estudio, 5 de pausa. Y al final del día, repasa con tus propias palabras. ¿Qué no puedo hacer ciencia porque soy mujer? Te recuerdo que descubrí 2 elementos. ¿Y tú apenas descubriste el botón de copiar y pegar? Isaac Newton. Técnica: estudio profundo, deep work y concentración total. Finalmente hablemos de Isaac Newton. Newton se encerraba horas enteras a pensar, sin distracciones. Nada de TikTok ni WhatsApp. Consejo: haz 1 hora al día sin celular. Solo tú, tus ideas y un objetivo claro. Eso te pondrá 10 pasos adelante del resto. Si no encajas, tal vez estás hecho para inventar tu propia ley. Una de las mentalidades más impactantes que comparten muchos genios, desde científicos como Einstein hasta artistas como Leonardo da Vinci, es la curiosidad insaciable combinada con una tolerancia excepcional a la ambigüedad y la incertidumbre. ¿Por qué esta mentalidad es tan transformadora? Curiosidad insaciable. Los genios no se conforman con respuestas superficiales. Quieren entender el por qué y el cómo detrás de todo. Esta curiosidad los lleva a explorar múltiples disciplinas, lo que les permite hacer conexiones inesperadas entre ideas aparentemente no relacionadas. Tolerancia a la ambigüedad. En lugar de buscar certezas inmediatas, los genios se sienten cómodos navegando en la incertidumbre. Esto les permite mantener la mente abierta, considerar múltiples perspectivas y no descartar ideas prematuramente. Transformación del enfoque hacia los problemas. No ven los problemas como obstáculos, sino como oportunidades para descubrir algo nuevo. Reformulan los problemas. En lugar de preguntar ¿cómo lo resuelvo?, se preguntan ¿por qué este problema existe en primer lugar? ¿O hay una mejor manera de plantearlo? Adoptan un enfoque experimental. Prueban, fallan, ajustan y vuelven a intentar, sin miedo al error. Bueno, ya vimos las estrategias de estudio que usaban los genios. Continuemos con los métodos de estudio. Métodos de estudio más efectivos. Práctica espaciada. Spaced repetition. ¿Qué es? Distribuir el estudio en el tiempo en lugar de hacerlo todo de una vez. Estudiar la misma información en intervalos crecientes de tiempo. Por ejemplo, hoy, en 2 días, en 1 semana. ¿Por qué funciona? Refuerza la memoria a largo plazo. El cerebro retiene mejor la información cuando se revisa justo antes de olvidarla. ¿Cómo aplicarlo? Usa tarjetas de memoria, tarjetas de flash. Herramientas como Anki o Quizlet automatizan los intervalos. Ideal para vocabulario, fórmulas, fechas históricas. Pruebas de recuperación. Active Recall. ¿Qué es? Intentar recordar la información sin mirar tus apuntes, como si estuvieras en un examen. ¿Por qué funciona? Obliga al cerebro a trabajar activamente, lo que fortalece la memoria. ¿Por qué funciona? Fortalece la memoria y la comprensión. ¿Cómo aplicarlo? Cierra el libro y escribe todo lo que recuerdes. Hazte preguntas tipo test o de desarrollo. Enseña el tema a otra persona. Elaboración. Elaboration. ¿Qué es? Explicar con tus propias palabras lo que estás aprendiendo y conectar ideas nuevas con conocimientos previos. ¿Por qué funciona? Profundiza la comprensión y crea redes de significado en tu memoria. ¿Cómo aplicarlo? Pregúntate, ¿por qué esto es así? O, ¿cómo se relaciona con lo que ya sé? Usa analogías o ejemplos personales. Intercalado, interleaving, ¿qué es? Alternar entre diferentes temas o tipos de problemas en una misma sesión de estudio. ¿Por qué funciona? Mejora la capacidad de distinguir entre conceptos y aplicar el conocimiento de forma flexible. ¿Cómo aplicarlo? En lugar de estudiar solo biología, mezcla con química o matemáticas. Alterna entre tipos de ejercicios. Por ejemplo, ecuaciones, geometría, álgebra. Mapas mentales y esquemas. ¿Qué es?
Representaciones visuales que organizan la información jerárquicamente o por conexiones. ¿Por qué funciona? Facilita la comprensión global y la memorización visual. ¿Cómo aplicarlo? Usa colores, símbolos y ramas para representar ideas. Ideal para temas complejos o con muchas relaciones, como historia o biología. Método SQ3R. SQ3R Method. ¿Qué es? Un sistema para leer y retener información de libros de texto. ¿Cómo aplicarlo? Explorar, survey. Hojear el capítulo. Preguntar, question. Formular preguntas clave. Leer, read. Buscar respuestas. Recitar, recite. Resumir sin mirar. Repasar, review. Revisar lo aprendido. Técnicas complementarias. Técnica Feynman. Explica el tema como si se lo enseñaras a un niño. Si no puedes, vuelve a estudiarlo. Técnica Pomodoro. Estudia 25 minutos, descansa 5. Repite 4 veces y toma un descanso largo. Estudio activo. Subraya, haz resúmenes, enseña a otros. Crea tarjetas de memoria. Ambiente de estudio. Espacio ordenado, sin distracciones, buena iluminación. ¿Qué puedes aprender tú de ellos? Adapta estas estrategias a la vida actual. Apps, música para concentración, técnicas como Pomodoro o Feynman. ¿Qué puedes hacer tú hoy? No necesitas ser un genio para estudiar como uno. Solo necesitas técnica, intención y constancia. Imagina estudiar menos y aprender más. Checklist visual. Dibujar tus ideas. Aprender con los 5 sentidos. Visualizar antes de resolver. Organizarte con Pomodoro. Apagar el celular por 1 hora. ¿Cuál de estas técnicas vas a probar hoy? Escríbelo en los comentarios. Si quieres más secretos de genios, dale like, suscríbete y compártelo con tu amigo que necesita esto, urgente. No se trata de estudiar más, sino de estudiar como los grandes. Tú puedes. Nos vemos en el próximo video, y recuerda, el conocimiento es poder. Chao.